Colombianos, el candidato presidencial Rodolfo Hernández lanzó unas duras acusaciones en contra de los corruptos y le cantó la tabla a la corrupción del país. Pues al parecer esa es su única propuesta, ha dicho vamos a acabar la corrupción y es lo único que tiene para proponerle a Colombia, y ese mensaje y ese discurso le ha calado mucho, le ha servido mucho a través de redes sociales donde se necesita ese discurso simple para llegar a las masas. A través de redes sociales, está haciendo TikToks, en videos en Facebook, en todos lados, con el mismo discurso bastante fuerte y contundente en contra de los corruptos en el país, y es la forma en que él pues está haciendo campaña, que es su única propuesta, pues sí, y es lo único que le ha funcionado hasta ahora, y me imagino que lo seguirá utilizando en estos meses para hasta mayo, que se da la primera vuelta presidencial. Seguirá con el mismo discurso, sin mucha propuesta. Sin embargo, pues se ha vuelto viral en las últimas horas un video de él, un fragmento de una entrevista que le hizo Camila Zuluaga en Blue Radio, donde habla duro en contra de todos los corruptos del país. Vamos a escuchar y analizar lo que dice Rodolfo Hernández, porque es bastante grave relacionado con la corrupción, porque él asegura que cada minuto se roban 100 millones de pesos en Colombia y que realmente en Colombia no existe capitalismo. A ver, que eso es cierto, en Colombia ese supuesto capitalismo que tanto pregonan los uribistas pues no existe en nuestro país. En Colombia existe una amalgama de teorías que se pueden poner en práctica, pero que realmente, como lo dicen los uribistas, que esto es capitalismo, eso sí es falso. Hay intervencionismo del Estado en muchos temas. El Estado tiene más, ha tendido a intervenir en temas sociales, en temas económicos, en muchos temas, y pues de ahí se basa también la Constitución, da esas ideas para llevar a esos puntos. Entonces, hablar de capitalismo como lo quieren proponer los uribistas, pues no, en Colombia no existe eso. Además, en Colombia ni democracia existe. En Colombia a Colombia la han manejado las mismas familias durante muchísimas décadas. Eso no es democracia. Democracia es donde cualquiera pueda participar y tenga las mismas garantías de participar políticamente y de llegar a un cargo de elección popular. Pero bueno, más allá de eso, es cierto que en Colombia se roban miles de millones de pesos al mes. Eso es indiscutible. No sé si 100 millones por minuto, pero es una cantidad muy loca de la plata que se roban en Colombia los corruptos. Vamos a escuchar a Rodolfo. De Nariño. Y empiezo, por ejemplo, en temas económicos, que es el gran temor que tienen muchos analistas, inversionistas y demás de América Latina frente a lo que pueda pasar, por ejemplo, en Colombia, que era el mismo temor que tenían en Chile, el mismo temor que tenían en Perú, etcétera, etcétera. Pues desarrollar el capitalismo, Camila. Aquí no hay capitalismo, en puras mentiras. El capitalismo es 20 ricos y 55 millones muriéndose de hambre. Eso no es capitalismo. Eso simplemente es una esclavitud que tienen a través de los circuitos económicos una masa de población totalmente arruinada. De esos 50 arruinados hay 22 millones muriéndose de hambre. Yo soy al contrario. Camila, yo he trabajado 51 años al sol y al agua. Yo nunca he sido funcionario público. Yo he trabajado con niveles de competencia y competitividad. Pero ingeniero, pero ¿cuál sería la estrategia para desarrollar ese capitalismo? Usted dice es mentira que en Colombia haya capitalismo, y hay muchos economistas que coinciden con ustedes, dicen aquí capitalismo no hay. ¿Cómo se desarrollaría ese capitalismo en un gobierno suyo? ¿Cuáles serían las medidas a tomar? Bueno, lo primero que hay que es quitarle la chiquera a los ladrones, porque sin plata usted no puede trabajar. Si usted sigue, Camila, tolerando los ladrones que le roban 100 millones de pesos por minuto, se roba entre lujos, despilfarro y robo, 100 millones por minuto, da 55 billones. Si siguen en eso, pues no se puede desarrollar el capitalismo, porque no hay con qué. Bueno, eso es cierto, claramente hay que acabar con esa corrupción en el país. Sin embargo, lo que no dice Rodolfo es cómo hacerlo. Porque es que llegar a la presidencia, primero, solo, porque él no va a llegar con mayorías en el Congreso. ¿Cómo va a ser en una presidencia si, digamos, no ganan alternativos, sino que llega solo y hay un poco de los mismos políticos tradicionales? No le van a dejar quitar la chequera, no van a dejar acabar la corrupción, eso es imposible. Entonces es una utopía si llega un presidente solo sin el Congreso de la República.
Por eso hay que elegir bien en el Congreso. Si Rodolfo pretende acabar eso, vaya y venga, es la propuesta de él. Sin embargo, ¿cómo lo va a hacer? Ni siquiera está apostándole a ganar el Congreso. No está apostando ni siquiera a un grupo de candidatos al Congreso con los cuales pueda tener unas mayorías. No tiene nada para el Congreso. Si llega solo, no lo va a lograr. No va a poder hacer nada, lo van a frenar en todo. Y no puede gobernar a punta de decretos. Eso sería prácticamente una dictadura como la que estamos viviendo hoy en día con el gobierno de Duque, con ese cuento de la emergencia sanitaria, a punta de decretos gobiernan, pero no es tan fácil, le quedaría complicado. Pero ¿cómo va a llegar a hacerlo? O sea, simplemente diciendo que va a acabar con eso, no tiene, ¿cuál reforma va a implementar? ¿Qué tipo de políticas va a implementar? ¿Cuáles son las propuestas que va a pasar al Congreso? ¿Cómo va a hacer que el Congreso le apruebe ese tipo de cosas? Es que eso no es un problema de que sí, yo llego y acabo esto. No, eso es un problema monumental que claramente todos queremos que se acabe. La vaina es cómo hacerlo. Y es imposible sin Congreso. Imagínense, tienen que acabar desde el cargo más pequeño de este país, más alejado en el lugar más alejado del país. Allá hay corrupción, claramente. Entonces toca acabar toda esa estructura y además de esa estructura hay que acabar la corrupción cultural, porque la corrupción es una cultura en Colombia, lastimosamente. Nosotros somos corruptos. Cuando te pasas un semáforo, cuando no cumples alguna norma que dice, no, pero pues no pasa nada, incumplirla, ¿no? Sí pasa, hay que cumplir las normas. Cualquier bobada, eso es una cultura de la corrupción. Entonces también hay que apostarle a temas culturales, educativos, para empezar a transformar este país. Pedagógicos. O sea, así es que se empieza a transformar eso, pero no es simplemente decir, vamos a acabarlo, que claro, yo estoy de acuerdo con Rodolfo, imagínense, hay que acabar la corrupción en Colombia, eso es un imperativo de cualquier político, pero pues hay que mirar y hay que decir cómo. ¿Qué pretendemos hacer? Generando caja, empezar a inyectar costos directos equilibrados con los países que producen bienes que nosotros importamos para poderlos producir aquí. Es que aquí no se puede producir, porque aquí los costos son mucho más altos que de donde estamos importando. Por ejemplo, maíz. En Estados Unidos una tonelada de maíz vale 2 millones de pesos y aquí vale 2.600. Entonces, ¿cómo se compite? ¿Quién compra maíz más caro? Nadie. Entonces toca ayudarles a equilibrar los costos directos. Bueno, eso ya es otra cosa. Claramente eso hay que hacerlo. Mire, yo tengo mucha afinidad con la propuesta, bueno, con lo que cuenta este señor y lo que dice. ¿Qué colombiano no tiene afinidad con acabar la corrupción? Con miremos a ver cómo impulsamos la industria de nuestro país. Claramente, todos tenemos afinidad con eso. Y es cierto, pero ahí se contradice Rodolfo. Porque si él dice que va a impulsar el capitalismo es abrirnos totalmente al mundo y que se autorregulen los mercados. Es lo que está proponiendo acá en este tema, que salta ahí del tema de la corrupción, salta a un tema de industria. Lo que está proponiendo es que debe haber un intervencionismo del Estado. Ahí se acaba un poco el cuentico del capitalismo, porque tiene que haber un intervencionismo en cuanto a imponer aranceles a determinados productos para que no lleguen más baratos a Colombia y acaben con la industria colombiana, para que la industria pueda competir. Sin embargo, sí debe haber competencia. La industria colombiana no se puede quedar sin competencia, porque si no, pues los costos que llegan al consumidor van a llegar muy altos. Debe haber competencia, pero debe haber una transición con ese intervencionismo, con aranceles, para que la industria colombiana se tecnifique, mejore sus procesos y logre competir a nivel internacional, para que después en esa transición nos abrimos de nuevo, volvemos con la competencia internacional, mejoramos los costos y pues se puede impulsar la industria de esa manera. Pero es lo que hay que hacer. A menos que la intervención del Estado también lleve a que la industria colombiana pues no vaya a aumentar los costos porque no tiene competencia internacional
y eviten ese aumento de los costos, puede ser, pero no es muy sano. Debe haber una transición muy sana en ese sentido, entonces eso ya es otra cosa, pero es algo que se debe hacer para impulsar la industria de Colombia. No es solo poner aranceles a algunos productos para impulsar la industria y ya, tienen que tecnificar, mejorar los procesos y abaratar los costos de los productos, el producto final en Colombia. Eso se debe hacer apenas se inicie ese intervencionismo. Estén equilibrados, pues se sueltan al mercado, porque ahí sí tienen que competir los de aquí con los de allá, con los extranjeros con los de aquí, y se les da un subsidio por tonelada, y el que recibe el subsidio tiene que cumplir, no es regalar plata como hicieron antes, que 3.000 millones para el uno, que 2.000, que 500, no, es cuánto le damos de subsidio. Va a sembrar 100 toneladas, le vamos a dar 600 millones de pesos, supongamos, no sé cuánto sea. Y si no produjo, lo que le falte por producir el compromiso, tiene que devolverlo con intereses y el resto queda pago. Pero si no generamos caja, ¿con qué incentivamos para poder dar los subsidios y equilibrar los costos directos? Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer la cimentación de la reconstrucción de la producción del campo. Eso es lo que me voy a dedicar con alma, vida y sombrero. Y Camila, yo sé de ese tema. Bueno, esa es la propuesta de Rodolfo Hernández, o bueno, lo que dice el señor este. Bueno, con Rodolfo, la verdad, no sé, es que Rodolfo a mí me parece un personaje, un tipo Trump que dice lo que la gente quiere escuchar. Y con ese tipo de populismo, pues intentar llegar a la presidencia, no sabemos qué vaya a hacer este señor. Tiene serios cuestionamientos de presunta corrupción en Bucaramanga. Obviamente mucha gente en Bucaramanga lo quiere. Sin embargo, no hay que confiarse de este tipo de personajes. Muchos indican que es grave que un personaje de estos tipo Trump llegue a la presidencia de Colombia. Pero ahí está, es lo que dice. ¿Ustedes qué opinan sobre Rodolfo? ¿Cómo les parece lo que dice? Pues a mí me parece algo muy simple. Acudir a este tipo de discursos pues es simple. La vaina es desarrollar ese tipo de discursos. O sea, es lo que está simplificando tanto el discurso, lo que él tiene para decir, para que le llegue a más cantidad de gente. Eso es lo que debería hacer Petro. No tanto así, pero sí simplificar algo el discurso para que le llegue a más gente. Y es lo que está haciendo que gane adeptos a través de redes sociales y que logre una campaña a punta de redes sociales. Sin embargo, pues miren lo que dice, no profundiza, acá pues falta profundidad. Sin embargo, en estos momentos creo que Rodolfo puede ser otro Sergio Fajardo. O sea, un personaje que puede manipular a muchos con sus cuentos, pero que realmente no tiene mucho para ofrecer. Podría ser. No me confío en este tipo de personajes. Y más porque dice que tiene una deuda de gratitud con Uribe. Imagínense eso. ¿Quién tiene una deuda de gratitud con Uribe? Eso es una vergüenza. Que alguien ande diciendo eso por ahí y sin ningún tipo de asomo de vergüenza. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós.